Siguiendo entonces con el punto 1 de la unidad 9, vamos a ver ahora cómo está organizado nuestro sistema jurídico para regular el sistema bancario financiero. El sistema bancario financiero está regulado básicamente por lo que llamamos el derecho bancario, que es el derecho que regula la actividad bancaria o financiera, que lo podemos definir como conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad bancaria o financiera de un país. ¿Cuáles son sus características principales? Primero, que se trata de un derecho público en parte y privado en otro. Público porque regula la relación de los bancos con el Estado, y privado porque regula la relación de los bancos con sus clientes. Es un derecho altamente profesional, como prácticamente todos los microsistemas tan especializados como el seguro, las bolsas y también los bancos. Prevalece en la regulación del derecho bancario el interés público. Es un derecho típicamente comercial, nació con el derecho comercial y tiene una notable influencia la técnica bancaria. Está muy influido por la técnica bancaria. Ustedes van a ver en las distintas normas donde se habla permanentemente en el lenguaje propio de la técnica bancaria. Ya se habla de encajes, de cartera, de activa, de pasiva, de tasa activa, de tasa pasiva y muchos otros. ¿Cuáles son las principales fuentes? La Constitución Nacional, las leyes, los reglamentos administrativos, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Eso ustedes ya lo han visto, el valor relativo que tiene, ya lo han visto en otras materias. Las principales normas de derecho público son la Constitución Nacional, que en el artículo 35, incisos 6 y 11 se refiere a la creación de un banco, la emisión de moneda, etc. La Carta Orgánica del Banco Central, que es la que crea y regula el funcionamiento del Banco Central. La Ley 21.526, que es la Ley de Entidades Financieras que regula a todos los bancos. Y las circulares del Banco Central, que las circulares del Banco Central son, desde el punto de vista jurídico, son reglamentos administrativos en cuanto se refieren a la relación de los bancos con el Banco Central, que es el Banco del Estado. Y las normas de derecho privado, las principales normas de derecho privado, son el Código Civil y Comercial, la Ley 21.065 de tarjeta de crédito, la Ley 24.441 de financiamiento de la vivienda y la construcción, la Ley 24.083 de fondos comunes de inversión, la Ley 24.452 de cheque, la Ley 24.760 de factura de crédito, circular del Banco Central y una extensa lista de leyes que refieren a la relación, a los distintos contratos y a la relación entre los bancos y los clientes. Esto es meramente un ejemplo, no se agota con esto. Nuestro sistema bancario, al igual que prácticamente todos los sistemas bancarios del mundo, se inscribe en el sistema del banco centralismo. ¿Qué quiere decir? Que tiene un banco central. Esto es un banco central con determinadas funciones que son más o menos típicas, que es prácticamente lo que ocurre en casi todos lados del mundo. Nuestro Banco Central se llama Banco Central de la República Argentina y fue fundado en 1935. El Banco Central tiene distintas funciones. Es banquero de bancos. ¿Qué quiere decir? Banco de bancos. Ustedes lo van a encontrar en alguna bibliografía como banquero de bancos o banco de bancos o prestamista de última instancia. ¿Qué significa? Estos tres términos más o menos dicen lo mismo. Que les presta a los bancos en determinadas condiciones. Nuestro Banco Central de la República Argentina durante décadas le ha prestado a los bancos ingentes cantidades de dinero que los bancos nunca han devuelto, hasta que este sistema explotó por ahí por la década del 80, sobre el final de la década del 80 y a principios de la década del 90, el sistema de banco centralismo fue modificado
para llegar a un estándar parecido al estándar internacional, porque el dinero, en algún momento, el dinero que los bancos quebrados, que quebraron durante la década del 70 y del 80, le debían al Banco Central, y no se lo pagaron nunca, por supuesto, equivalía en su momento aproximadamente al doble de la deuda externa nacional en aquel momento. Por lo tanto, el Banco Central era el prestamista fácil al que todos acudían y nadie le pagaba. Y naturalmente mucha gente hizo malos negocios con esto y mucha gente hizo buenos negocios con esto. Lo cierto es que a partir de la década del 90 esto se modificó, después hubo otras modificaciones, pero todas más o menos van en el mismo flexibilizando o no flexibilizando, pero más o menos siempre en el mismo sentido de mantener un banco central que pueda prestarle a los bancos, pero con exigencias de determinadas garantías y con límites de préstamo. También es banquero del Estado, o sea que es el banco del Estado, donde tiene dos funciones fundamentales. Una es el depositario de las reservas, el custodio de las reservas nacionales. El Banco Central es el que custodia las reservas nacionales. Y es prestamista del Estado, o sea que también en determinadas condiciones, el Banco Central le puede prestar al Estado Nacional. También el Estado Nacional le debía, porque utilizó asistencia financiera del Banco Central, sumas de dinero que jamás le pagó. Y era un sistema perverso por el cual el Estado Nacional se financiaba del Banco Central y el Banco Central tomaba para financiar al Estado Nacional los recursos de los bancos que no lo podían prestar a la actividad privada, por lo tanto no había crecimiento de la economía y con eso se financiaba el Estado hasta que una vez el Estado no pudo pagar. Y eso explotó por los aires durante la década del 80. Naturalmente son fechas que ustedes no recordarán, pero ahí vinieron una serie de planes y bueno, terminó con el Estado Nacional asumiendo la deuda. Los bancos no pudieron pagar porque el Banco Central no le podía pagar, el Banco Central no podía pagar porque el Estado Nacional no le devolvía el dinero. Y bueno, el Estado Nacional terminó asumiendo la deuda a largo plazo, etcétera, etcétera, con unos bonos que fueron compulsivos y finalmente ese sistema también se terminó. O sea que hoy el Banco Central le presta al Estado Nacional en determinadas condiciones. Otra función del Banco Central es la emisión de moneda. El Banco Central tiene el monopolio de la emisión de moneda en nuestro país y en el mundo. Y otra función del Banco Central es el de regular y controlar el sistema financiero, el que dicta las normas sobre el funcionamiento del sistema financiero y es el que controla que esas normas se cumplan y a la vez aplica las sanciones pertinentes si esas normas no se cumplen. Y la entidades financieras es la que regula el funcionamiento, la creación y el funcionamiento de los bancos, de las entidades financieras. Regula la autorización y las condiciones para funcionar, que no lo vamos a ver en detalle, pero sí le aclaro que la autorización que da el Banco Central para que los bancos funcionen no solamente tiene en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales, sino también la cuestión de oportunidad. Si es beneficioso para el sistema que haya un banco más, se lo autoriza y si no es beneficioso, no se lo autoriza. Adopta el sistema de la banca especializada, que es un sistema por el cual los bancos pueden realizar las operaciones que la ley les autoriza. Hay otros sistemas que son de la banca múltiple, que hace que cualquier banco pueda realizar cualquier tipo de operación. Nosotros tenemos 6 tipos de bancos, 6 tipos de entidades financieras, y que cada uno tiene la posibilidad de hacer determinadas operaciones. Nuestro sistema también se lo llama mixto porque hay un tipo de entidad financiera que es la más común, que es el banco comercial,
que no tiene límites en cuanto a qué operaciones puede realizar. También la Ley de Entidades Financieras habla de relaciones técnicas, o sea, la obligación de los bancos de cumplir con relaciones técnicas que dicta el Banco Central. Y las relaciones técnicas son básicamente vinculadas a el buen funcionamiento del sistema bancario. Entonces, las relaciones técnicas indican cuánto efectivo mínimo tienen que tener, qué plazos pueden prestar, cómo se debe diversificar el crédito, cómo se clasifican los deudores, una serie de cuestiones que no las vamos a desarrollar aquí en esta clase. También genera un sistema de regularización y saneamiento. Esto quiere decir que el Banco Central, a través de las inspecciones que permanentemente hace a los bancos, determina si un banco no está cumpliendo adecuadamente con las relaciones técnicas que tienen que cumplir, le puede exigir un plan de regularización y de saneamiento, o sea, de que se adecúe al cumplimiento de las normas técnicas. También regula el secreto bancario y regula también un sistema particular de liquidación y quiebra. Dos palabras para terminar, vamos a hablar sobre el secreto bancario. El secreto bancario es una obligación de no hacer, una obligación profesional de no hacer. ¿Qué quiere decir? Que los bancos están obligados a no dar información sobre determinadas operaciones y está limitado exclusivamente a las operaciones pasivas, no a las operaciones activas, solamente a las operaciones pasivas, y están exceptuados de secreto bancario el Estado Nacional a través de organismos recaudadores de impuestos nacionales y provinciales, los jueces en investigaciones, etc. Las excepciones las van a ver ustedes en la norma, pero es fundamentalmente una obligación profesional de no hacer, de no informar operaciones pasivas, salvo a aquellos sujetos y en las condiciones que establece la propia ley.